A ver, vamos a, en este caso, a proceder con el texto número 1. Este texto lo voy a leer yo y luego en el siguiente texto les voy a pedir voluntarios para que nos apoyen en la lectura. ¿De acuerdo? Espero que todos tengan la predisposición de leer, ¿no? Listo, de manera adecuada. Comenzamos. América Latina y el Caribe continúan siendo las subregiones con la segunda tasa más alta en el mundo de embarazos adolescentes, señala un informe publicado hoy por la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. La tasa mundial de embarazo adolescente se estima en 46 nacimientos por cada 1.000 niñas, mientras que las tasas de embarazo adolescente en América Latina y el Caribe continúan siendo las segundas más altas en el mundo, estimadas en 66.5 nacimientos por cada 1.000 niñas de entre 15 y 19 años. Y son solo superadas por las de África subsahariana, indica el informe. Acelerar el progreso hacia la reducción del embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe, aunque en los últimos 30 años en América Latina y el Caribe la fecundidad total, es decir, el número de hijos por mujer, ha disminuido. La tasa de fecundidad en los adolescentes se ha reducido ligeramente, señala el informe. Además, es la única región del mundo con una tendencia ascendente de embarazos en adolescentes menores de 15 años. Según reporta, no, bueno, en este caso son las siglas, se estima que cada año en la región un 15% de todos los embarazos ocurren en adolescentes menores de 20 años y 2 millones de niños nacen de madres con edades entre 15 y los 19 años. La tasa de fertilidad en adolescentes sigue siendo alta. Afecta principalmente a las poblaciones que viven en condiciones de vulnerabilidad y muestran desigualdades entre y dentro de los países. El embarazo en la adolescencia puede tener un profundo efecto en la salud de las niñas durante el curso de su vida, dijo Carissa Noefe, directora de la OPS. No solo obstaculiza su desarrollo psicosocial, sino que se asocia con resultados deficientes en la salud y con un mayor riesgo de muerte materna. Además, sus hijos están en mayor riesgo de tener una salud más débil y caer en la pobreza. Indicó. La mortalidad materna es una de las principales causas de muerte en los adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años en la región de América. Dice, a modo de ejemplo, en 2014 fallecieron cerca de 1.900 adolescentes y jóvenes como resultado de problemas de salud durante el embarazo, el parto y el posparto. Muy bien, este es un dato, un texto que se obtiene, ahí está la fuente, lo puedes revisar, lo puedes observar y vamos a proceder con las respuestas. ¿De qué me habla el texto? Bueno, como te dije en el gráfico, te habla sobre el embarazo adolescente, ¿no? Yo creo que hace una exhortación sobre la alta cantidad de embarazos adolescentes que existe en América Latina, ¿no? O sea, América Latina y en este caso el Caribe, yo considero que tiene una de las más altas tasas de embarazo adolescente. Determina el tema central del texto, está en función a lo que te estoy explicando, de todas maneras, ¿ya? Yo creo que el autor ha enfatizado en se ha enfocado, creo yo, ¿no? En demostrar el promedio, ¿no? De los indicadores del promedio de la tasa de embarazos adolescentes. Ojo, pero se ha basado en el intervalo entre el 2010 y 2015, ¿ah? Entonces, de hecho, que tiene que ver o tiene que estar relacionado con la alternativa C. Así es correcto. Muy bien, quiero felicitar a Fran Joseph Balvin, que nos brindó la respuesta. Muy bien, listo. En el texto el vocablo profundo, ¿qué debo hacer en este caso, profesor? Tengo que ir al texto, tengo que ubicar el vocablo, de todas maneras, y lo tengo acá en pantalla. El embarazo en la adolescencia puede tener un profundo efecto en la salud de las niñas. Puede tener un profundo efecto en la salud de las niñas.
Yo creo que en este caso el autor dice que los niños nacen débiles, ellos también no se desarrollan, entonces yo creo que hace relación a una gravedad, o sea, afecta, ¿no? Las consecuencias severas de este embarazo, tanto para la criatura como para la niña o la adolescente, ¿de acuerdo? Que digamos, a esta criatura. Recuerda que también el texto nos enfatiza que las niñas que salen embarazadas o en los lugares, en los estratos que se da esto, son gente de muy pocos recursos. Por lo tanto, si la niña es pobre, pues el hijo va a nacer en condiciones, no, digamos, infrahumanas o menores. Sobre los embarazos adolescentes en América Latina y el Caribe, es incompatible, te pide cuál de estas alternativas es incompatible afirmar en relación a lo que acabamos de leer. Bueno, yo creo acá que la A sí está bien. Esto constituye un factor de riesgo para las menores, eso está bien. Ujú. Porque habla de la mortalidad en el texto, ¿no? Están asociados a la vulnerabilidad de ciertas poblaciones, como personas de menores recursos, sí, también es el texto lo demuestra. La tasa de Panamá durante el 2010 y 2015 es superior al promedio global de América Latina. A ver, vamos al gráfico. Ubicamos a Panamá. Es superior al promedio, es superior al promedio, eso sería correcto. ¿Qué dices? Es superior al promedio. Es correcto, superior. Es correcto, me dicen por acá. Muy bien. Cuando hablamos de promedio, dice, a ver, ubícate acá. Mira, es 78,5. Ya dice, la tasa mundial de embarazo adolescente se estima que 46 nacimientos por cada 1000 niñas, y que la tasa de embarazo adolescente en América Latina y el Caribe continúan siendo las segundas más altas en el mundo, estimadas en 66,5, ¿no? Nacimientos por cada 1000 niñas de entre 15 y 19 años, y solo son superadas por las de África, ¿no? En este caso. Muy bien, a ver, te dice que es incompatible. ¿Qué dicen ustedes? En este caso dice la tasa de Panamá, ojo, durante el 2010-2015 es superior al promedio global de América Latina y el Caribe. Yo creo que eso es correcto y se evidencia tanto en la lectura como en el gráfico, como dice tu compañero. Muy bien. Los porcentajes de países sudamericanos como Uruguay y Argentina superan los de África subsahariana. Falso. Ya, eso sí ya lo digo inmediatamente, falso. Porque mira el porcentaje. Mira Uruguay, ¿no? Y mira en este caso Argentina. Dice que dice que esta tasa de por sí es inferior a lo de África. Así que eso es falso, pues. ¿De acuerdo? Así que acá dice que superan, falso, no superan. Lo que estoy tratando ahorita con usted en pantalla es verificar las preguntas, ¿no? Y usted se dé cuenta de dónde obtengo la respuesta. Es posible deducir que en este caso incompatible es fácil, ¿por qué? Porque de todas maneras, en este caso está relacionado al texto, ¿no? A las ideas del texto. Es posible deducir, acá sí es una inferencia, que las medidas para evitar el embarazo adolescente deben contemplar medidas integrales. Pues, ¿qué te quiere decir la pregunta acá? Es posible pensar que las medidas que se debería tomar el gobierno, el Estado, para deben contemplar medidas integrales. ¿A qué denominamos medidas integrales, profesor? No solamente a nivel educativo, sino a nivel de salud, a nivel, digamos, social. O sea, medidas integrales significa qué cosa? Que debe implicar, en este caso, varios aspectos. ¿Para qué? Para poder controlar, ¿ya? Para poder controlar, digamos, que esta tasa siga creciendo, ¿ok? Entre esas medidas integrales que te he mencionado, salud, digamos, social, educación, etc., un factor importante sería el factor económico, ¿de acuerdo? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué, digamos, sería un factor económico? Porque en el texto nos dice que las poblaciones de menores recursos
son las más vulnerables. Y así que esta es una cadena. Si una niña pobre trae un hijo al mundo, el niño viene en condiciones de pobreza. Y este niño no va a poder desarrollarse, ¿no? O sea, no va a poder crecer, digamos, acorde a las condiciones necesarias que debería. Así que es posible deducir que las medidas para evitar el embarazo adolescente deben contemplar medidas integrales, pues este fenómeno se vincula con variables de carácter socioeconómico. Ya el autor ha resaltado la parte económica, ¿de acuerdo? Dice que la A no podría ser porque son países con vías de desarrollo, la sociedad margina a jóvenes que carecen de dinero para vivir, eso no sería relacionado a las medidas integrales, pues. No dice que son de un solo factor educativo, sería falso también. Son integrales, tienen que implicar varios sectores. Si se lograra revertir la situación apremiante en América Latina respecto al embarazo adolescente, o sea, acá te dice prácticamente lo siguiente: ¿qué ocurriría si se logra, digamos, disminuir la tasa de embarazos adolescentes? ¿Cuál sería lo que probablemente podría ocurrir en ese caso? ¿Cuál sería una probabilidad si se va a revertir esta situación? Se evitarían las muertes de mujeres menores de edad y la continuidad de la pobreza para los jóvenes que nacen en esta situación. Yo creo que eso sí sería directo, ¿ah? Sí se podría evitar todo eso. La menor ocurrencia de casos se detectaría en los países que conforman la región de América del Centro y países sureños. No, no tendría relación. Países con índices altos de pobreza extrema, como El Salvador, erradicarían embarazos adolescentes y los decesos de menores. Solamente en América, en este caso El Salvador, no. Yo creo que sería la letra A. Pues si se logra revertir esta situación, se evita estas muertes, ¿no? De menores de edad, se evita que esta pobreza continúe, ¿no? Como el caso de una cadena. Muy bien, voy a pedir en este caso el apoyo de Fabiana Timaná. Fabiana, muy buenos días. Vas a ayudarme con el texto 2A. Y por acá le voy a pedir a María Esther que nos ayude con el texto 2B. ¿De acuerdo? Porque cuando yo tengo el texto 2A y 2B, mi cerebro automáticamente se predestina a lo siguiente. Son dos textos que tienen un mismo tema, pero tienen posturas diferentes, hipótesis o planteamientos distintos, y por lo tanto tienen argumentos diferentes, pero debe tener el tema en común. Fabiana Timaná, muy buenos días, Fabiana. Ojalá Buenos días, profesor. Muy bien, Fabiana, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida, y te escuchamos, Fabiana, fuerte, por favor. Texto 2A. La píldora del día siguiente. Es un fármaco con base en hormonas, que no es inocuo para las mujeres. Su concentración hormonal es muy superior a la de los anticonceptivos. No trata de preparar a la mujer para evitar la concepción, sino de impedir el desarrollo de una posible concepción ya realizada. No es un anticonceptivo, por eso es necesaria una gran cantidad de hormonas administrativas de golpe. Es una o dos veces. De ahí que se puedan producir trastornos y problemas de salud en la mujer que utiliza la píldora, pues se trata de producir una especie de agresión hormonal a su organismo. Este posible daño se añade como causa de inmoralidad al aborto intentado o realizado, aunque como es obvio, la verdaderamente grave es atentado deliberado a la vida humana, permitiendo la venta de la píldora del día siguiente. La autoridad pública adica de nuevo de esta actualización el gobierno entre contradicción legal con la actual legislación penalizadora del aborto, la cual aún sigue moralmente rechazable. Exige al menos como despenalizador el aborto, como requisito de la exención de pena para las acciones abortivas. La constatación previa como requisito de que se da alguno de los tres
supuestos marcadores por la ley. Muy bien, muchas gracias, Fabiana. Antes de continuar con el texto 2b, voy a hacerles la pregunta de rigor, ¿no? ¿De qué me habla el texto? ¿De qué me está hablando el texto? ¿Qué es lo que me dice el autor en este caso, ¿no? Por el fármaco. Me habla del fármaco, o sea, ok, me habla de la píldora al día siguiente, pero en este caso, desde del punto de vista que explica el autor, ¿está a favor o está en contra? Está como a favor, pero también da a explicar algunas razones por las que tal vez no deberían comprar ese fármaco. Está Ya en una que situación neutra prácticamente. Muy bien, me dicen que está en una situación neutra, me dicen que está a favor. A ver, muy bien. Vamos a observar el texto 2b y luego volvemos a hacer, en este caso, la pregunta, ¿no? A ver, vamos a hacer la pregunta, vamos a descubrir. Uno de los dos textos de repente puede estar a favor, puede estar en contra, es lo más probable. De repente Fabiana ya por ahí nos da también su argumento, ¿no? A través del chat, en todo caso, si desea. Bueno, espero que lo haga. María Fernanda, texto 2b, te escuchamos, por favor. María Esther. Sí, profe. La función de la llamada píldora del día siguiente es anticonceptiva y actúa evitando la maduración del óvulo. Se evita que el óvulo madure, en este caso no hay fecundación. Y al no haber fecundación no puede ser abortiva. La anticoncepción de emergencia se refiere a métodos que las mujeres pueden usar como respaldo y en caso de emergencia dentro de los primeros días posteriores a una relación sexual sin protección con el objetivo de prevenir un embarazo no deseado. Los métodos anticonceptivos de emergencia no son adecuados para uso regular. Sin embargo, toda mujer en edad productiva podría necesitar en algún momento anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado. La anticoncepción de emergencia puede utilizarse en situaciones como las siguientes. 1. Cuando no se ha usado ningún método anticonceptivo. 2. Cuando ha ocurrido una falla del método anticonceptivo o este ha sido usado de manera incorrecta. 3. Cuando ha ocurrido una agresión sexual y la mujer no está protegida con un método anticonceptivo eficaz. Se ha demostrado que las píldoras anticonceptivas de emergencia PAE que contienen levonorgestrel previenen la ovulación y que no tienen un efecto detectable sobre el endometrio o en los niveles de progesterona. Cuando son administradas después de la ovulación, las PAE no son efectivas una vez que el proceso de implantación se ha iniciado y no provocarán un aborto. Muy bien, listo. A ver, tengo, creo que ya hay la idea clara del tema. En ambos casos es la píldora del día siguiente, ¿no? Yo creo que en el primer texto nos dice desde el inicio que no es inocua la mujer. Y si el autor dice que no es inocua la mujer, ¿qué significa? Para comenzar, inocuo significa que no es inofensivo. Y luego el autor nos está explicando lo que podría generar, y dice bien claro, enfáticamente, no es un anticonceptivo. Y el autor no está a favor, está en contra de la píldora del día siguiente, porque acá revela más su postura. Este posible daño se añade como causa de inmoralidad. El aborto intentado o realizado, aunque como es obvio, lo verdaderamente grave, es el atentado deliberado a la vida humana. ¿Qué significa? Que la mujer que toma la pastilla el día siguiente ya sabe cuáles son sus consecuencias. ¿De acuerdo? Ya sabe cuáles son esas consecuencias. O sea, lo hace adrede, lo hace con intención y conocimiento. La otra postura del autor del texto 2b, ¿ya? Nos dice que es anticonceptiva. O sea, ahí vemos, creo que la polémica entre estos dos textos. Ahí creo que ya está claro de por sí la polémica entre estos dos textos. Me dice que es anticonceptiva. Y
su función es evitar la maduración del óvulo. O sea, evita que se dé la fecundación, etc. Y acá dice el autor que no puede ser abortiva, ¿no? etc. Muy bien, yo no quiero, en este caso, divagar en el tema, porque me quiero ir directo a las preguntas. En la pregunta 1, tanto como el texto A como el texto B, sobre digamos, sobre cuáles alternativas se da su polémica, ¿ya? Yo creo que ya lo acabo de explicar. La polémica es que si es o no un anticonceptivo, y que si es o no, digamos, abortiva la pastilla. No creo que en eso se va a centrar. ¿De acuerdo? Los dos autores hablan sobre eso. Uno dice que no, el otro dice que sí, y ahí comienza la polémica. La respuesta es la letra C, jóvenes. En el texto B, el término deliberado connota. Yo lo acabo de decir hace un momento al explicártelo. Cuando dice deliberado acá, significa ¿qué cosa? Que la mujer lo toma conscientemente lo que va a hacer. O sea, deliberado acá tiene la función de intencional. O sea, sabe la mujer lo que está haciendo. ¿De acuerdo? Resulta incompatible con el texto A. Sostener, dice acá, que la píldora del día siguiente, que es incompatible en este caso, es un método anticonceptivo inadecuado para su uso medicinal. Ojo, estamos hablando del texto A. El texto A sí dice eso. O sea, no es un método anticonceptivo, o es un método, entre comillas, inadecuado. ¿Ya? Sería la C, profesor, que no A ver, muy funciona bien, la C me dicen por acá. remedios anticonceptivos. Claro, pues, correcto, pues, porque estaría contradiciendo lo que el autor ha mencionado desde su postura en el texto 2A. En el texto 2A nos dice que, para comenzar, no es un método anticonceptivo, entonces estaría en contra. Es correcto, es la letra C. Se puede colegir. ¿Qué es colegir, profesor? Acá te dice que se puede inferir, se puede deducir. Sobre la administración de la píldora del día siguiente, ¿qué se puede, en este caso, colegir? ¿Qué se puede? La respuesta sería, ¿qué cosa? Según lo que acabas de leer, ¿qué se puede colegir? El texto 2b nos dice que previene la ovulación, la formación del, en este caso, del óvulo, ¿ya? ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo marcaría la letra A. Evitará la fecundación si se ingiere de forma inmediata. Es más, por conocimiento, cultura general, esta pastilla se debe ingerir en 72 horas como máximo. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más antes la consumas después del acto sexual, va a tener un efecto inmediato, pues, ¿no? Va a tener mejores efectos, ya que evitaría el proceso de fecundación. Muy bien, caso 5. A ver, recuerden que el tiempo es un factor, ¿no?, que estamos ahorita luchando. Si la píldora del día siguiente, dice, pudiera usarse de forma regular y sin problemas para las mujeres, ¿qué ocurriría? A ver, si la píldora del día siguiente, imagínate en el hipotético caso, que sea un método que sí se puede utilizar, que sí se puede emplear, ¿no? O sea a ver, te escucho. La B, profesor, podría competir en el mercado con métodos tradicionales. Podría Yo ser, diría claro la que sí. D, ya que se supone de que si en este caso la píldora del día siguiente se convertiría en algo tan eficaz, competiría con demás anticonceptivos, los cuales estarían rodeados de mayor resultado, menor resultado, y ella estaría dentro de esa competencia, entre los cuales tendrían para elegir. Ok. Yo considero, mira, la B, cuando dicen métodos tradicionales hay que tener bastante cuidado, porque entre los métodos tradicionales que usan, y es uno de los más empleados, y que trae problemas, ¿ah? A veces concepciones no deseadas, es uno de los métodos llamado el método del ritmo, ¿no? No se cuida a la pareja, pero bueno, ¿no? Evita la eyaculación interna. Yo creo que sí marcaría la letra D, por lo que acaba de explicar tu compañera, y también le voy a sumar algo. Como es que consume una sola pastilla, o sea, no generaría mayor inconveniente. No es como que lo tomes a diario como las pastillas normales,
¿no? Las pastillas regulares, o no es que tengas que ponerte una ampolla. Recuerda que hay mujeres que tienen pánico a las inyecciones, ¿de acuerdo? Y por su uso tan sencillo, tan fácil, tan práctico, sería uno de los métodos de repente que lideraría como método anticonceptivo eficaz, ya que solo lo tomarían cuando tengan actos sexuales. Si una mujer no es recurrente en episodios sexuales de forma asidua, semanal, diaria, etc., la tomaría de vez en cuando. Profesor, pero en uno de los textos decía que tenía un exceso de hormonas. ¿No? ¿Eso no podría ser algo perjudicial para la mujer? Claro, pero ojo, muy bien, Jan Peralta. Me gusta que abra el debate. Es muy buena Pero, profesor, en ese caso también debería ser de la pareja consciente, porque tampoco no es de decir que todos los días de la semana van a tener acto sexual y todos los días va a consumir la pastilla, ¿no? Es algo Claro, súper sí. ilógico. Ya, a ver, en ambos casos, claro, la postura de Jan se sustenta en el texto y la postura en este caso de tu compañera, se sustenta lógicamente en qué, en un criterio lógico como ella lo ha mencionado. Pero recuerda, Jan, que estamos en el caso hipotético, si se puede usar de forma regular, ¿me entiendes? O sea, si se asume que se puede usar de forma regular, ya han superado el problema hormonal, ¿me entiendes? Ya se superó esos problemas que existen ahora. Acá te dice, en el hipotético caso, o sea, si se Es puede usar de alguna forma regular. suposición, no una afirmación de que pasará. Claro, es una suposición. Entonces, también igual, Maffer, si se supera ese tema hormonal, ya prácticamente la mujer también la podría tomar diario, o sea, hipotéticamente, ¿de acuerdo? Si no tiene este problema, ya también se podría tomar a diario. Pero lógicamente, como su compañera lo dice, si es una mujer que tiene recurrencia sexual, de actividad sexual, debería usar otro método, pues. Ya no tomaría la pastilla, de todas maneras. Va Ahí a en todo depender, caso sí sería el método de la ampolla, ya sería claro, mensual. claro, Aparte que sería menos gasto económico y también más cuidado personal. claro, podría usar un método más recurrente, es correcto. La respuesta es la letra D. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estamos participando. Gracias a Jan, gracias a Maffer. Y voy a llamar a Maffer, en este caso, para que nos ayude con el texto 3 antes de iniciar nuestra práctica. Maffer, te escuchamos, por favor. Texto 3. Todavía subsisten, en relación con el conocimiento de nuestras lenguas mayores del antiguo Perú, falacias que han probado ser contumaces no solo en los previos de saber popular, lo que no debería sorprender, sino incluso en las esferas académicas de disciplina afines como las ciencias histórico o sociales del área andina, lo cual resulta preocupante. Algunas de tales preconcepciones, la más arriesgada en nuestro medio y sin mencionar las implicancias histórico-culturales derivadas de ellas, son las siguientes. A. El quechua tuvo como cuna de origen el Cusco. B. La lengua originaria de los incas fue el quechua. C. El aymara tiene como procedencia el antiplánica. Y D. La lengua de los collas fue el aymara, mientras que los sofismas anunciados en A y C fueron tempranamente rebatidos por el trabajo exclusivo de los especialistas del área, en la medida en que podrían ser inválidas sobre la base de evidencias exclusivamente lingüísticas. Las formuladas en B y D, en cambio, no corrieron la misma suerte, pues al incidir en aspectos propios de lo que suele llamarse historia extrema, requerían, para ser más desmentidas, el concurso de disciplinas afines. Aún sigue, creo, profe. Afines, particularmente de la etnohistoria y la arqueología, razón por la cual tardaron en erradicarse. Dispuesto de la manera señalada, el eje fundamental sobre el que gira la presente exposición de la experiencia idiomática por la que atravesaron los incas a lo largo de su historia, desde sus ancestros, pasando por los incas míticos, hasta llegar a los soberanos propiamente históricos. En síntesis, lo que sostenemos en relación con los temas aludidos y en respuesta a las preconcepciones señaladas al principio, buscando conjugar los estudios filológicos y lingüísticos con las informaciones provenientes de la etnohistoria y la arqueología,
es que A, el idioma de los ancestros de los incas, provenientes de la región lacustre, fue la lengua de los collas, es decir, la purquina. B, la lengua adoptada por los incas míticos, una vez olvidado el puquina de sus ancestros, fue la aymara, procedente de los Andes centro-sureños. Y C, la tercera entidad idiomática adoptada por los incas. Esta vez, por parte de los miembros de la llamada dinastía histórica, fue el quechua, igualmente procedente de la sierra centro-sureña peruana. Para corroborar nuestra hipótesis axiales, consideramos que los contactos y los conflictos en los que se ven envueltos los pueblos del pasado y del presente, sobre todo allí donde las relaciones se presentan en forma sostenida y prolongada, generan fenómeno de convergencia y desplazamiento idiomáticos, cuyo estudio requiere por igual el concurso de la lingüística y de las ciencias sociales en su vertiente histórica. Muy bien, muchas gracias María Maffer Espinosa, muy amable por tu participación. Yo creo que la pregunta, si me gestiono inmediatamente, o sea, la genero y digo, ¿no? ¿De qué o de quién me habla el texto? Yo creo que el autor ha resaltado la diversidad lingüística que se dio en el Imperio Incaico, o sea, la diversidad lingüística de los incas. Y este estudio tiene base, considero yo, en lo que justo enfoca el autor al final. En sí, este es un carácter social histórico, ya que es un estudio, es un planteamiento que va a tener que estudiar puntos de vista sociales durante la formación del mismo imperio y también el desarrollo a través del tiempo. Por eso te digo, ¿no? Acá yo creo que el autor resalta la diversidad idiomática. Muy bien, tengo 3 preguntitas, el tiempo, estamos en 7 minutos. Yo voy a tratar en la medida de lo posible de resolverlas de acuerdo, y tú quiero que las analices en el momento indicado porque tenemos el quizzes. El autor del texto propone discutir sobre qué. Lo acabo de mencionar, el autor propone la discusión sobre la diversidad lingüística, y en este caso la respuesta sería la letra C, la detección lingüística histórica de la diversidad lingüística que ostentó el devenir incaico, o sea, cuando dice después del Imperio Incaico. En el texto el término axial, a ver, vamos a retroceder, yo tengo que ubicarlo acá, y dice, para corroborar nuestras hipótesis axiales, consideramos que los contactos y los conflictos en los que se ven envueltos los pueblos del pasado y del presente, sobre todo allí donde las relaciones se presentan en forma sostenida y prolongada, generan fenómenos de convergencia y desplazamiento idiomático. Axial en este caso, dice, sería en este caso medular, central. Profesor, ¿por qué? Porque dice, para corroborar nuestra hipótesis medular, consideramos que los contactos y los conflictos en que se ven envueltos los pueblos del pasado y el presente, sobre todo allí donde las relaciones se presentan en forma sostenida y prolongada. O sea, gracias a esa, digamos, variación que hubo en el tiempo entre los contactos con los pueblos menores al momento de formar el imperio y después con los españoles y toda la convergencia que se da dentro del mismo imperio incaico, todo esto va a generar cambios lingüísticos o una diversidad lingüística, digamos, palmaria, ¿no? O sea, práctica, evidenciable. Es incompatible asumir que el abordaje del autor es estrictamente lingüístico, pues la respuesta está en la última oración, necesariamente está en la última oración. Acá nos dice bien claro, no podríamos, en este caso, no se podría, vamos a decir así, decir que solamente es un estudio lingüístico. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales están presentes en este estudio, ¿de acuerdo? Desde un punto de vista histórico, o sea, es parte de... Entonces, no puedo abordar estrictamente desde el punto de vista lingüístico esta situación. ¿Por qué? Porque el enfoque de las ciencias sociales es capital para la propuesta interdisciplinaria. Y cuando digo interdisciplinaria, ¿qué significa? Que para este estudio tiene que haber la intervención de varias disciplinas. Bueno, chicos, quiero agradecer su participación. El día de hoy me ha gustado. Hubo una parte de la clase que me encantó, fue en la parte en que lograron participar más de uno, en el caso de la píldora del día siguiente, pero hemos visto 3 textos importantes sobre el embarazo, en este caso en las adolescentes, la píldora del día siguiente y en este caso la diversidad lingüística. Vamos al quiz inmediatamente, chicos.